Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Desde lo más profundo de mi corazón, por la gracia y por el sentir que hubo en Cristo, deseo que en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos ya donde no nos queda tiempo, Dios tenga misericordia mediante la obra que me está permitiendo hacer y mediante su bendita palabra, de tocar corazones a tiempo y fuera de tiempo, porque ya estamos fuera de tiempo, y que en su misericordia esté para que pueda llegar esta palabra por medio de su gracia a tocar corazones y podamos estar en paz para el día de la redención y que ya no tarda. Benditos hermanos en Cristo Jesús, a los que conozco y a los que no conozco. Me pongo a los pies de Cristo, que son ustedes, para servirles. Y continuemos con la enseñanza número 6 de la epístola de Primera de Juan. Ayer nos quedamos en el capítulo 3 y el último versículo que vimos fue el 12, donde Dios nos pone el ejemplo de los dos tipos de cristianos del día de hoy, poniéndonos con ejemplo a Caín y poniéndonos con ejemplo a Abel. Y recuerde, bendito hermano, que la verdad está en la boca de Dios, que la tenemos abierta. Entonces prosigamos en el versículo 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Entonces, meditemos en el versículo 12, donde habla de Caín y de Abel, que Caín mató a su hermano, y está hablando del pueblo de Dios, no está hablando, como yo en cada enseñanza le repito que medite, yo no juzgo al mundo, no está hablando de los del mundo, ni Dios va a juzgar al mundo. Me refiero al mundo, a los que nunca han sido llamados, ni han participado de la bendita ley de Dios. Algún día van a ser juzgados con su misma ley, pero mientras Dios no los juzga. Entonces, si nos pone de ejemplo a Caín y Abel, que tenían la enseñanza de sus padres para conocer a Dios y para glorificar al Padre, bueno, Caín representa al mundo. Por eso en el 13 está diciendo, si el mundo los aborrece, no se extrañen, refiriéndose a todos los cristianos de carne. El día de hoy, recuerde que la Biblia es profética, que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Bien, entonces, cristianos que piensan que están en la verdad, que no están siendo obedientes, como ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, al 100% y no son santos y están practicando el pecado, no son de Dios. Como ya vimos ayer, son del diablo, como Caín, que era del maligno y no era de Dios. De igual manera también, benditos hermanos y benditas hermanas, hoy es muy difícil que nos permitan en los medios predicar la verdad en la radio. Ya no hay sana doctrina porque Satanás quita todas esas enseñanzas y no permiten. En YouTube, por la gracia de Dios, se me está permitiendo esto. Pero ¿cuántos seguidores hay? Los que están profetizados en la Biblia. ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Les molesta a los cristianos de hoy que piensan que son cristianos escuchar la verdad y aborrecen estas prédicas? Aborrecen el tema de la cruz y nos aborrecen a nosotros, los que somos nuevas criaturas, los que estamos a la imagen de Dios y a semejanza de Dios y guardamos sus mandamientos, no siendo iguales a ellos, nos aborrece. Recuerda que ya vimos también en el Evangelio de San Juan, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero, dijo nuestro Rey. No se maravillen, por eso les he escrito esto, para que cuando venga no se maravillen y no se extrañen.
Si yo siendo el Señor, dijo Cristo, me aborrecieron, ¿cuánto más a ustedes? Ahora ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, el por qué nos van a aborrecer. Yo le he puesto muchos ejemplos, pero se lo vuelvo a poner porque otra vez me está tocando este versículo. Si soy repetitivo, no soy yo. Es la bendita palabra que Dios nos deja y nos deja y nos deja en toda la Biblia lo mismo y lo mismo para que entendamos, para que vea cómo concuerda, para que no tengamos ninguna duda. Yo alguna ocasión le ponía el ejemplo de un grupo de gente en una escuela donde yo estuve en la secundaria, que nos íbamos de pinta, que empezábamos a agarrar el cigarrito, que nos gustaba el albur, la grosería, y nos gustaba ya el noviazgo desde chamacos, cuando había gente estudiosa, que estaba inclinada al estudio, y nosotros les hacíamos burla, como hoy se llama bullying, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran diferentes a nosotros y no querían convivir con nosotros y ellos tenían otro fruto diferente y no había química, no había amistad, no había compañerismo, sino pelea. De igual manera el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, es lo mismo. Los que estamos en la cruz, los que estamos guardándonos del mundo, los que no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, pues estos cristianos que aman las tinieblas y que no quieren salir como Caín y que dan el fruto de la tierra, nos aborrecen porque no son de arriba, son del mundo. Por eso dice en el 13, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece, como aborreció Caín a Abel. Luego dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esta palabra es de la boca de Dios, no es mía. Esta palabra está viva. Ahora bien, ¿cómo sé que ya no estoy muerto? ¿Cómo sé que no está separado Dios de mí? ¿Cómo sé que Cristo Jesús me resucitó? ¿Cómo sé que estoy vivo espiritualmente? Ponga atención. Si estoy siendo luz, si estoy siendo sal, si estoy dándole talentos a Dios, si estoy dando mi vida los 365 días del año a las ovejas y a los hermanos que Cristo Jesús me regaló inmerecidamente y me confió con su bendita vida. Entonces, si usted está todos los días como un ministro, viendo por el rebaño los 365 días del año, así como estuvo Cristo Jesús, y esa imagen la debemos de traer, bravo hermano, bravo hermana, y la gloria es para Dios, pero entonces usted está bien. Pero si usted es un cristiano de fines de semana, o de 3 veces a la semana, o que está acostumbrado nada más a escuchar la palabra todos los días, pero que no está haciendo usted luz, que no está poniendo los miembros al servicio de Cristo, que no está haciendo para lo que fue comprado, y no está usted cumpliendo con el pacto que Dios vino a establecer con los seres humanos, usted tiene el talento guardado en la tierra. Usted tiene el don, usted tiene el Espíritu Santo preso, sin que lo deje usted manifestarse por el pecado, por las pasiones de la carne. Y ahí está la ira de Dios. Pero si usted, bendito hermano y bendita hermana, está todos los días, como ya vimos el Evangelio de San Juan, imitando a Cristo, o como discípulo, muriendo y apartándose cada vez más de la mesa de Satanás y poniendo diligencia
para alcanzar la estatura del varón perfecto, para alcanzar la meta que es el amor, que es el ministerio, usted tiene vida, no está muerto. Dios está con usted. Bien, porque la vida es que el Espíritu Santo y la presencia de Dios estén dentro de mí. Entonces, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora, el que no ama a su hermano permanece muerto. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me permitió hace 14 años estar en una congregación que fue la que Dios permitió que llegara a mi vida predicándome el Evangelio, yo recuerdo que los representantes que daban la palabra decían: estrecha y abraza a tu hermano que tienes al lado y dile que lo amas. Y nosotros, hermano, lo amo, hermano, lo amo. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos. Este bendito camino es por obras, no por confesar con mi boca fe, sino es por obras. Así que el decirlo va mucho más allá que lo que pueda decir uno con los labios. Porque amar al hermano, yo le recuerdo lo que nuestro rey nos dijo: y no hay mayor amor que este, que uno tome su cruz, que uno se crucifique, que uno deje el mundo, que uno deje de ser egocéntrico, que uno deje la mesa de Satanás, que uno deje las tinieblas, que uno deje las pasiones de la carne para dedicarse a dar por gracia lo que yo le di de gracia. Y recuerde, ese es el amor a mi hermano, ese es el amor a mi prójimo. Yo le he explicado tanto en el Evangelio de San Juan como en esta epístola que habla del amor, y le he puesto muchos ejemplos del matrimonio, por ejemplo, de lo que es amar a Dios y sacrificar todo lo que tenía yo antes de casarme por agradar a la pareja con la que voy a compartir mi vida todos los días. De igual manera, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y para eso debe de haber un sacrificio total. Pero los que no quieren hacer ese sacrificio son del mundo y aborrecen a los que amamos. Nos aborrecen a los que damos nuestra vida. Y son opositores en todo momento de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esto sabemos en que hemos pasado de muerte a vida, hermanos, en que amamos al hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y yo, por la gloria de Dios, siempre, porque la gloria es para Dios, ya le he dado testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que todos los días, mediante la fe y mediante el amor de Dios, estoy sirviéndole y estoy dando mi vida por los mansos, por los que verdaderamente quieren huir de la ira venidera, por los que han tenido entendimiento al camino de la cruz de Cristo Jesús. Ahora, dice aquí en el versículo 15, perdón, sí, hermanos míos, no, nosotros sabemos, bueno, sí, en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, todo el que aborrece a su hermano, como empezó Primera de Juan, porque así empezó, que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano está en tinieblas todavía. Recuerde que lo vimos 4 o 5 enseñanzas anteriores a esta, bendito hermano y bendita hermana. ¿Pero por qué? La palabra aborrecer, recuerde que significa hacer a un lado. Que vengan a pedirle hospedaje, que vengan a pedirle palabra, que vengan a pedirle su vida. Y que usted diga: ahorita no, nada más los domingos, hay un horario, ahorita no molesten. Dios es un Dios de orden.
Deben de venir nada más y transquiversan la palabra. Bueno, ¿por qué es homicida? Porque Dios nos ha comprado para que Dios habite dentro de nosotros y Dios haga su obra todos los días, porque mediante su palabra, que es el verbo, da vida. O sea, nosotros somos instrumentos para darle vida con la palabra, con nuestras vidas, con las enseñanzas, con discipular, con cuidar a las ovejas, con apacentarlas. Entonces, Dios constituyó a la iglesia. Por eso nos dio una forma, por eso Cristo Jesús vino a formar primeramente a los discípulos. Y una vez que Cristo Jesús trabajó, les dijo, ahora yo los envío, apacienten a mi rebaño. Y nosotros tenemos el mandamiento de que así como Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo el que me come no morirá y tendrá vida, de igual manera a nosotros nos ha encomendado ser el pan, claro, mediante Cristo, mediante la palabra, y ser portadores y embajadores de la palabra de Dios, porque esta palabra es de vida. Entonces, yo me guardo el talento, yo amo las tinieblas y únicamente quiero tener un pie con Dios y otro pie en el mundo y amo a los dos señores y quiero servir a los dos señores, no voy a poder dar vida. Porque para poder dar vida, para poder dar mi sangre, se necesita bíblicamente cumplir con el pacto, que es una separación total a todo lo que ofrece Satanás, a todo lo que es corruptible, a todo lo que va a desaparecer. Por eso dice la palabra que el que no ama a su hermano es homicida, porque hay muchos que necesitan la palabra de vida y cuando yo le digo ven el domingo o cuando escasamente le doy migajas y le doy una horita diaria, si es que hay de esos, porque debe de haber, pero son muy pocos, estoy dándole, soy homicida. Porque así para que un arbolito tenga vida, hay que regarlo todos los días, hay que cuidarlo todos los días. Y no nada más un ratito, hermano y hermana. Recuerde que un bebé pide leche cada hora, cada 2 horas. Y así dice en Pedro, decían como niños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual. Pero ¿quién me la va a dar? Me la tiene que dar los pechos de la iglesia, de la esposa de Cristo. Es la que me tiene que cuidar, es la que me tiene que... Y aquel que tiene hambre, bienaventurado el que tiene hambre, está pidiendo su lechita, está pidiendo, dejó el mundo, dejó todo, creyó en la palabra. Y debo de enfocarme como los primeros apóstoles, como Cristo Jesús se dedicó todos los días. Recuerde, 18 horas diarias. Dormía 6 horas, 7 horas a enseñar la palabra de Dios. Entonces, hoy en día el cristianismo aborrece a sus hermanos. ¿Por qué? Porque tienen compromisos con el mundo, con sus esposas, con sus hijos, pero no para la obra de Dios, sino para la diversión, para el mundo. Entonces, ahí está la palabra, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Ningún homicida tiene vida permanente, eterna en él. Ningún homicida. Y mira, hermano, grábeselo por el amor de Dios. Como yo le dije en las enseñanzas pasadas, a mí me admira, ¿verdad? Y que ya llegaron a Israel 5 vacas rojas y que el tercer templo ya se va a llevar a cabo y que la guerra y que estamos en los tiempos finales, despierte. Nada más dicen eso. Pero ¿cómo despierto, pastor? Porque usted lo dice y lo hace para mercar, porque todos esos videos tienen comerciales, tienen un negocio con YouTube. Les interesa la fama, les interesa tener mucha gente, les interesa el dinero, no les interesa dar un verdadero mensaje. Porque si verdaderamente estuvieran dando el mensaje verdadero, usted diría, amén, amén, tomen su cruz, porque los homicidas, el que no ama a su hermano, el que no está trabajando en la obra, no va a entrar. Y no dicen eso, nada más dice, arrepiéntanse, hermano, hagan frutos dignos, pero ¿cómo, pastor?
Así les decía Elí en 1 Samuel, el sumo sacerdote, el que atendió a Samuel. Tenía 2 hijos, Fines y Ofni, 2 hijos. Y cuando pecaban sus hijos, este sacerdote les decía, esto no se hace, hijos, no pequen, esto es malo para Dios. Pero ¿sabe qué? No les decía la verdad, no les decía el juicio, no les daba a conocer a Dios. ¿Qué pasó? Si usted ha leído 1 Samuel, ¿qué pasó con Elí? ¿Qué pasó? Que Dios le dijo, por no haber estorbado a tus hijos en mi altar que es santo y haberles permitido el pecado y haber pervertido al pueblo, tú también vas a morir y toda tu descendencia va a morir. Eso hoy no se predica. Nada más quieren fama, no abren ojos. Así que mire, hermano, ningún homicida, nadie que fue llamado, nadie que fue comprado, nadie que fue llamado y no quiso ser luz, y no quiso tomar su cruz, y no quiso trabajar en el campo, y no quiso dar su vida, no va a tener vida eterna. Y Dios les llama homicidas. Porque el trabajar en la obra de Dios es dar vida. Cristo Jesús vino a dar vida con su vida. Bueno, bien, bendito hermano. Dice entonces, en esto hemos conocido el amor, dice en el 14, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué digo, hermano y hermana? ¿Hay usted, si ya no quiere creer o quiere traducir la Biblia y torcerla? Hay usted, pero Dios no es un Dios de confusión al que tiene hambre. La palabra de Dios es muy clara. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? De Dios. En esto hemos conocido el amor, primeramente de Cristo. ¿Cuál fue el amor de Cristo? El que Él puso su vida por nosotros en la cruz. Por homicidas, por violadores, por pecadores. Él puso su vida por nosotros. Y dice, fíjese bien, también nosotros, ahí está el pacto. Aquí está el pacto de Dios, no mío, hermano. La palabra es de Dios. Así nosotros, y le habla en general a todos los cristianos. No crea que se enfoca uno a otro. Así nosotros debemos poner nuestras vidas, debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto concuerda con la cruz. Esto concuerda con comer su carne. Esto concuerda con beber su sangre. Esto concuerda con el bautizo. Esto concuerda de separarme de los deseos de la carne. Esto concuerda de dejar familia, dejar casa, dejar padre, dejar trabajo, dejar todo lo que me gustaba, dejar la vana manera de vivir, dejar las costumbres que aprendí en el mundo. Y aquí abajo, eso cuesta sacrificio. Y el sacrificio se hace por fe. Porque nadie se va a salvar por obras, sino que Cristo Jesús pudo dar su vida porque traía el poder de Dios, porque antes de ir a la cruz se fortaleció para poder poner su vida por los que creyeron. De igual manera, el que quiere imitar a Cristo también da la vida por los hermanos. ¿Y cuál es la recompensa en este pacto? Primeramente, que mientras esté aquí en este cuerpo humano, voy a tener vida, voy a tener mi espíritu, voy a tener la presencia de Dios. Y cuando venga Cristo Jesús y me haya haciendo así, entonces es mi boleto, porque Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de espíritus, Dios no es Dios de muertos. Cristo Jesús no viene por muertos, no viene por homicidas. Cristo Jesús viene por los que tuvieron la esencia de Dios, porque Dios es amor. Viene por los que dieron el fruto y fueron instrumentos humildes que creyeron y salieron del mundo para dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios y estar trabajando en su obra, que es alumbrar y que es decir la verdad sin ningún engaño y sin ningún interés, más que la oveja se salve. Bien, bienaventurado
El varón que pone la vida por los hermanos. Ahora dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, fíjese bien, pero el que tiene bienes de este mundo. Bueno, yo le voy a decir primeramente, el mundo no me puede dar bienes, pero mientras estoy en el mundo, yo tengo riquezas. Y las riquezas son espirituales. La palabra de Dios dice que ni las piedras preciosas, ni todo el oro que hay en el mundo, se puede comparar con la sabiduría de Dios, con la vida y la resurrección. Ahora, cuando Dios llegó a mi vida, yo era pobre. No tenía oro, ni tenía plata, recordando siempre que la Biblia es espiritual. Eso grábeselo, hermano. La Biblia no tiene nada que ver con lo terrenal. No le habla de dinero, no le habla de oro. El Antiguo Testamento fue una sombra únicamente de lo que iba a venir. Ahora, yo llegué rico en la mesa de Satanás, porque cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, ya tenía casa, ya tenía dinero en el banco, tenía oro físico, tenía carritos, tenía, ¿sí? Cuando llegó. Pero era pobre por dentro. Ahora bien, en el proceso, Dios me fue quitando todas esas cosas que me estorbaban, que son las riquezas de Satanás, para depender únicamente de Dios y para que me hiciera comprender que las riquezas de Dios son superiores a las temporales y a las que van a ser desaparecidas. Y aquí, en este mundo, recuerda, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Recuerda la oración de Cristo. Dios me fue enriqueciendo mediante el sacrificio y la fe que fui poniendo para alejarme del mundo, y me empezó a dar oro, que es la santidad, me empezó a dar poder y me puso la palabra, este bendito tesoro, esta bendita riqueza que no es comparable con nada, aquí en mi corazón. Y si soy rico y veo a mi hermano tener necesidad, que no tiene santidad, que no tiene la palabra de Dios, que no tiene el entendimiento, y le digo, ven mañana o ven cada domingo, y no le comparto todos los días, de esta riqueza, como Cristo Jesús vino y dice, yo soy heredero de todo, mi Padre me ha hecho heredero de todo, vengo a repartirles y hacerlos coherederos de toda esta riqueza que el Padre me dio, a los que quieran cargar con la cruz, a los que quieran seguirme. Y aquí habla también del talento, porque si yo tengo 10 talentos, soy rico, pero si esos 10 talentos, con esos 10 talentos, yo le di al pobre, y con esos 10 talentos, los hice ricos, y le dije al Señor, mire Señor, cuando los mandaste a mi vida eran pobres, pero ahora son talentos, ahora están ricos igual que yo. Bravo, 10 talentos te di, me estás dando talentos, entra a la vida eterna. Las riquezas son, y también de igual manera, la palabra de Dios nos enseña, también en otras partes, como en Santiago y en otras partes de la Biblia, que el que también tiene bienes materiales, no nada más el representante, sino cualquier hermano, y ve necesidad física de comer, de ropa, a un hermano, y cierra con él su corazón, no está Dios con él, no hay fe. Porque recuerde, de igual manera, en el libro de los Hechos, nos habla también de las riquezas que Dios nos puede añadir, que son materiales, y que nos puede añadir, no para quedárnoslas, sino que ya ve que los discípulos que se iban acercando vendían propiedades, nadie decía ser suyo nada, y lo ponía a los pies de todos los hermanos y lo compartían. Entonces, aquí hay dos enseñanzas, tanto espiritualmente como
materialmente, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ya le dije principalmente que es espiritual, y cierra contra él su corazón, ¿cómo? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en él? Porque solamente con Dios puedo dar mi vida. Porque solamente con Dios puedo estar en la cruz. Porque solamente con Dios y el fuego de Dios que me aviva para su obra y me consume los deseos de la carne. Entonces, no mora el amor, no mora el Espíritu Santo. Dios es amor, como lo vamos a ver más adelante. No puede morar. La palabra morar es habitar. En esto conocemos, como lo vimos en Quitando el Velo de Dios, que es descubriendo a los falsos ministros que están el día de hoy, en este siglo. Y yo le recomiendo que, si no lo ha visto, hermano y hermana, hay enseñanzas también por medio de este servidor, primeramente de Dios por medio de este servidor, que fue la primera enseñanza que Dios me permitió hacer, que se titula Quitando el Velo de Dios. Así lo puede encontrar. Y ahí hablamos precisamente por qué está la apostasía, porque no mora el amor de Dios en ellos y porque no pueden poner su vida por los hermanos. No pueden, son como el día de hoy, ¿verdad? En las congregaciones, tibios. Bien, entonces dice, hijitos míos, fíjese bien lo que dice aquí, lo que le dije hace ratito, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Aquí está. No le digas a tu hermano te amo. No le digas a tu hermano la pasa contigo y dale la mano. No, no, no. No amemos de lengua. Porque muchos aman de lengua. Amemos con obra, amemos con hechos. Amemos con nuestra sangre. Amemos con nuestras vidas. Amemos con ejemplo. Así como Cristo Jesús. Él nos amó, fue enmudecido y nos amó con hechos. Así es el pacto, bendito hermano y bendita hermana, y este es el fruto con el cual podemos reconocer a alguien que verdaderamente mora el amor de Dios. A alguien, porque ese es un fruto de Dios. Lo repito y hago siempre énfasis en esto. No para darle nunca gloria al hombre, porque aquel que tenga este fruto es únicamente porque creyó, es únicamente porque fue obediente y es únicamente porque Dios, para enaltecerlo por sobre todas las cosas, puede dar ese fruto por medio de un ser humano que fue humilde. Entonces, por sus hechos, vas a conocer si tiene a Dios adentro o no tiene a Dios adentro. Y si usted no peca, va a poder discernir quién tiene a Dios y quién tiene al diablo. Porque hoy, lamentablemente, la mayoría de los que creen que son cristianos no se dan cuenta de los falsos representantes que tienen tinieblas adentro, que tienen lobos adentro y que son ministros del diablo. Pero precisamente por estar pecando, no se dan cuenta del fruto. Bien, dice en el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces, en esto conocemos que somos verdaderos cristianos. El que todos los días está poniendo la vida por su hermano. El que todos los días está apacentando al rebaño. El que todos los días está en la cruz. El que todos los días está con paciencia cuidando al rebaño con su vida. El que todos los días está separado de los deseos de la carne. En esto conocemos que somos de la verdad. Porque los que no son de la verdad, entonces están en la mentira. Dice entonces, pues, dice en el 20, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que usted sea un cristiano que le llegue esta bendita palabra que es
una espada de doble filo y que la palabra lo reprenda. Porque por esta bendita palabra, cuando Satanás a mí me quiso engañar varias veces y me quiso apartar de la fidelidad y de la cruz, esta palabra me reprendió, esta palabra me exhortó, esta palabra viva. Pero mayor es Dios, mayor es el que está dentro de usted. Porque la palabra me reprende, pero Dios, que es mayor, me saca del mundo, me separa del mundo. Dios, que es mayor, hace que dé mi vida. Entonces, la palabra es para decirme el camino. La palabra es para decir, haz esto. Y si yo lo hago, mayor es la recompensa por esta palabra que me reprendió y creí y la hice. Mayor va a ser el regalo, que es morar el amor dentro de mí, que me va a mantener firme. Alabado sea Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Esto quiere decir que si Dios mora dentro de mí, me va a dar a saber todas las cosas para la vida y para la piedad. Amén, gloria a Dios. Dice en el 21, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Otra vez, si esta palabra, cuando yo estoy pecando, me hace meditar y me reprende en las obras que no son de Dios y me reprende, tengo la bendición, porque muchos se burlan, muchos no entienden la reprensión. Pero si usted, bendito hermano y bendita hermana, su corazón entiende la reprensión, entonces va a tener confianza para que el poder de Dios lo saque del lodo, lo saque de eso que no ha podido dejar, lo saque y le dé luz y le dé entendimiento, porque aquí estamos hablando de la fe, de la confianza. Así que muchas veces yo, por falta de fe, por falta de poder, estoy pecando, ya no pude seguir este camino. Llega Cristo, llega Dios y me exhorta por medio de un hermano, por medio de su palabra, por medio de alguna prédica, de una sana doctrina. Y entonces me pongo a meditar, me pongo a llorar, porque reconozco que estoy pecando. Me tocó Dios el corazón. Y entonces ahí entra la fe. Señor, perdóname. Voy a poder caminar en el mar. Perdóname, voy a comer de tu carne, perdóname, me voy a apartar de esto, porque yo tengo la confianza de que tú eres fiel, de que si confieso mis pecados, abogado tengo, de que Cristo Jesús está abogando por mí, para que su sangre me vuelva a limpiar y vuelva a tener tu bendita presencia, la cual me va a hacer caminar sobre el mar, la cual me va a hacer mantenerme de pie en la cruz, hasta que llegue Cristo o se me pare el corazón. Amén. Pero esto es mediante una reprensión. Recuerda que vimos, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Ya lo vimos en esta epístola. Recuerde, hermana, yo quiero que tenga la palabra en el corazón, que no nada más venga a escuchar, sino que sea hacedor, para que no se le olvide la palabra. Recuerda que el que confiesa sus pecados con un corazón quebrantado, cuando nos reprende Dios, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y tener otra vez a Dios dentro de nuestras vidas por esta bendita fe que creemos en su bendita palabra. Bien, dice en el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, aquí, ya me arrepentí, Señor. Ya tu palabra me reprendió y mi corazón se humilló, Señor, y me perdonaste. Ahora ven, ¿qué es lo que voy a pedir? Recuerde que ya vimos en las parábolas de Jesús y también en el Evangelio de Jesús, ¿qué es lo que pide un cristiano? Porque estas citas bíblicas las tuercen para pedir dinero,
para pedir casas, para pedir cosas de aquí abajo, y así enseñan hoy lamentablemente. Pero yo le digo, y alguna ocasión le di el consejo, espero que lo haya hecho, y si usted no ha dado un seguimiento a estas enseñanzas, pues le doy este consejo. Los salmos, el 70% de los salmos, o 60%, son oraciones y cánticos. Son oraciones y cánticos a Dios. Yo le dejo de tarea, son 150 salmos. Y usted va a pedir, va a ver lo que pedían estos hombres. Jamás va a encontrar una oratoria donde pidan dinero, donde pidan casas, donde pidan alimento físico. Jamás, jamás lo va a encontrar. Siempre pedían protección, sabiduría, luz, que Dios no los desamparara, pedían victoria contra los enemigos, pedían vista, pedían oído, pedían que Dios no los dejara. De igual manera, recuerde que vimos en enseñanzas pasadas qué es lo que debe de pedir la rama al árbol. Cuando las ramas originales fueron desgajadas y a nosotros nos injertó en el tronco que es Cristo Jesús y en la raíz que es la que nos trae el agua, que es la vida, ¿qué es lo que pide una rama al árbol? ¿Pide dinero? ¿Pide fiestas? ¿Pide placeres del mundo? No. Si una rama sabe que si no da fruto va a ser cortada y echada al fuego, ruega y está implorando a la raíz y al tronco agua, sustento, crecimiento, forraje. De igual manera, Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Él pidió sabiduría y por añadidura le vino lo que ni le interesaba, pero Dios se lo mandó por no pedirlo, que es lo terrenal también. Que de igual manera, aquí nos dice Dios, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y estas cosas les vendrán por añadidura, no las pidan. Pedir, pedir. Entonces, el que se arrepintió, bendito hermano, el que fue reprendido, va a pedir, Señor, quiero un crecimiento, Señor, quiero llegar a la meta, Señor, quiero ser un instrumento, Señor, quiero un ministerio, Señor, quiero llegar a amar a mi prójimo, Señor, quiero poner mi vida mediante tu presencia para tener la seguridad y la plena certeza que cuando llegue Cristo me vaya a la vida eterna. Eso es lo que va a pedir. Por eso vuelvo a repetir. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y esto es muy importante también, porque si yo me arrepentí en la reprensión, fue porque alguien me exhortó y guardé sus mandamientos. Y también para pedirle a Dios sustento, para pedirle a Dios lluvia, para pedirle a Dios agua, para pedirle a Dios dar un fruto, necesito guardar sus mandamientos. Porque si no guardo sus mandamientos, ni le pida, hermano, porque no lo van a escuchar. Aquí, en este pacto, solamente Dios da estas riquezas, que no le hacemos un favor, de eso también grábeselo. Porque yo, al estarle pidiendo a Dios que me dé un ministerio, que me dé un crecimiento para trabajar en su obra, es un privilegio, es una riqueza. Es una herencia que nos trajo Cristo. No le hacemos ningún favor a Dios. Entonces, yo le voy a pedir, pero si guardo mis mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces sí le puedo pedir. Dice en el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Ahora, fíjense bien lo que es el pacto. Ponga mucha atención. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? Para los hombres, para su pueblo. Y este es el mandamiento que Él nos ha dado. Que creamos en el nombre de su Hijo. En el nombre. No habla de su Hijo. No habla de creer que su Hijo fue el Cristo, el ungido. No, en eso ya creímos. Ahora, el nombre. Jesús, Jesucristo,
Jesús significa Salvador. Jesucristo significa Salvador ungido. Pero Jesús significa Salvador. Y bien, esto es lo que nos pide Dios, que creamos en la salvación, que creamos en la resurrección, que creamos que va a haber un juicio, que creamos que hay lago de fuego y vida eterna, que creamos que teníamos un acta levantada que nos era contraria, como dicen Colosenses, y que Cristo Jesús la clavó en la cruz a todos aquellos que se arrepintieron y hicieron frutos dignos de salir del mundo, que creamos que va a haber un juicio, que creamos en que llegue Cristo Jesús a salvarnos de este mundo podrido, lleno de apostasía, lleno de maldad, lleno de plagas, lleno de terremotos, lleno de destrucción, lleno de enfermedades. Que creamos en el Salvador. Porque el que cree que hay resurrección está creyendo en un juicio, está creyendo en dos lugares, está creyendo en lago de fuego, está creyendo en vida eterna. El que cree en la salvación está creyendo que Cristo Jesús viene, está creyendo y deja toda su vida. Eso es lo que nos pide Dios, porque si usted confiesa que Jesús murió y resucitó, al tercer día será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Como dijo Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos. ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy peleando contra leones? ¿Por qué estoy en naufragios? ¿Por qué estoy en peligros de los de mi nación? ¿Por qué estoy pasando hambres? ¿Por qué estoy? Si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos. Porque yo creí en el nombre de su Hijo, que es salvación. Bien, que creamos, este es su mandamiento. Porque si usted cree, ya está del otro lado. Porque en Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes y los incrédulos no van a heredar la vida eterna. Entonces, si este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y si creemos, si yo creo en la salvación, si yo creo en la resurrección, si yo creo que va a haber un juicio, entonces cumplo con el pacto del amor. Entonces cumplo con el pacto de no aborrecer a mi hermano. Porque el que aborrece a su hermano y los cristianos egocéntricos que están en el mundo no creen, son incrédulos. Con la boca dicen creer, pero con sus hechos no lo creen. Entonces, este es el mandamiento de Dios. Primeramente, que tengamos fe y creemos. Y número 2, si yo creo, viene este fruto. Y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Porque este es el pacto. Este pacto es de amor. Este pacto es de vida. Este pacto es de estar en la cruz, dando por gracia lo que recibí por gracia. Pero recuerde, yo no puedo amar sin amor. Y para tener amor necesito ser obediente. Y para llegar a ser un vaso, una vasija de amor, necesito un discipulado con obediencia, con credulidad y con la vista puesta en el galardón, que es la estatura del varón perfecto, que es el ministerio y es la iglesia. Este es el pacto, hermano. Esta es la verdad, que Dios me mande al lago de fuego y que me quite el ministerio y que me deje en tinieblas si le digo alguna mentira. Pongo a Dios por testigo de que esta palabra sea veraz, de que esta palabra viene de Dios. Y como le he dicho, que Dios me quite el ministerio y me maldiga, porque así está escrito a todos los que tuercen las escrituras y yacen del verdadero camino, caminos torcidos que llevan al mundo. Crea por el amor de Dios. No hay otro camino más que el amor, más que el dar la vida. Sacrificio quiero, dijo Dios. Ya estoy harto de sus fiestas, ya estoy harto de sus congregaciones, ya estoy harto de sus abominaciones, ya estoy harto de sus sacrificios como Caín. ¿Quién les pidió eso? Dijo Dios. Yo les pedí sinceridad, les dejé mi cruz, les pedí sus vidas, les pedí obediencia,
Les pedí que el animalito no tenía que estar enfermo para el sacrificio. Les pedí dar su vida con santidad. Así que este es el camino a la vida eterna. Dice en el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahora, esto es, yo guardo sus mandamientos después de la reprensión. Le pedí a Dios que me perdonara, le pedí su bendita palabra. Permanezco en mi ministerio, permanezco los 365 días del año, como el mayordomo que vimos en la parábola. El mayordomo infiel y el mayordomo fiel. El que se sentó con los borrachos y golpeó a sus consiervos, y el que verdaderamente se dedicó a atender la casa como un buen mayordomo, y cuando venga el Señor, dará su justo pago a cada quien. Pero el que permanece en la obra, el que permanece todos los días dando amor, el que permanece en sacrificio, dejando los deleites temporales de este mundo por fe, ese es el que permanece en Dios y Dios en él. ¿Se acuerda de la oración que vimos en San Juan 17? Padre, así como tú y yo somos uno, y tú permaneces en mí, yo en ti, Padre. Así te pido, Padre, que ellos sean uno, que permanezcan, Señor bendito. No te ruego que los quites del mundo, sino te ruego que los guardes del mundo, para que sean uno, Padre, para que tú estés en ellos. Pero hay precio, hermano. El precio es permanecer amando. El precio es permanecer siendo luz. El precio es permanecer en el campo que me dio Cristo. El tiempo es permanecer todos los días del año y de la semana amando a Dios. Y si yo permanezco, Dios permanece en mí. No contristo al Espíritu Santo, no apago el Espíritu Santo. Mi lámpara está prendida y Dios está en él. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sé, y Satanás no me puede engañar, que no tengo diploma, que no tengo escuela teológica, que no tengo una cobertura por el ser humano, que estoy mal. En esto sé, dice Dios personalmente, en esto sé que tengo vida, en esto sé que Dios está conmigo, que el Espíritu y Dios están en mí. ¿Y cómo sé si están en mí? Porque puedo caminar en el mar, porque traigo las marcas de mi Señor de la cruz, porque no milito ni hago lo que hacen los cristianos falsos, porque soy un ser espiritual, porque soy una nueva criatura, porque estoy totalmente apartado del mundo, porque somos de los pocos que estamos dando nuestras vidas todos los días y enseñando con denuedo y con paciencia, con lágrimas todos los días a los mansos. Amén. En esto sabemos, porque el único que tiene ese fruto es Dios, para su nombre, y sea glorificado por los siglos de los siglos, y no el instrumento. Pero en esto sabemos que tenemos el Espíritu Santo, si tenemos ese fruto, hermano. Amén. Yo espero que vayamos entendiendo la profundidad de la bendita palabra. Vamos a empezar el capítulo 4, benditos hermanos. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, aquí la palabra espíritu o espíritus viene con E minúscula. Y, o bien, el espíritu que me resucitó Cristo busca las cosas de arriba, y si tengo otro espíritu que no es el de Dios y que el mío murió por pecar, entonces tengo un espíritu que se llama demonio, conocidos como espíritus inmundos, que son los ángeles que Satanás se trajo con su cola, con el engaño, a la tercera parte de los ángeles, y que hoy están buscando casa en el ser humano y son los que practican el pecado. Ahora bien, en esto sé que tengo el Espíritu, como le estaba explicando en el último versículo del capítulo 3 de Primera de Juan. Y esto concuerda, porque si yo
me puedo dar cuenta que un ser humano está en la cruz y que es un ser espiritual y que guarda la bendita palabra y que todos los días esté dando su vida como Cristo Jesús, en esto conozco que ese varón tiene a Dios. Pero también voy a probar aquella iglesia, aquel que me quiere enseñar la palabra, tengo el mandamiento por Dios. Y usted tiene el mandamiento como discípulo de probarlos, porque es un mandamiento. Y si usted no lo hace y se deja engañar, bien merecido tiene que lo deje Dios con un velo y engañado por amar al hombre y creer en el hombre. Porque el mandamiento es probarlos. Ahora, ¿cómo lo voy a probar? ¿Cómo voy a probar si el Espíritu es de Dios o es de aquí abajo? ¿Cómo lo voy a probar? Recuerde lo que acabamos de ver. No se le olvide, medite. Si una persona no es irreprensible, que todos los días que usted llegue como ovejita, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a cualquier hora, esté dispuesta y estén las puertas abiertas para que dé su vida por usted, para que le enseñe la palabra, entonces ese es Dios, ese es el Espíritu de Dios. Pero aquel que solamente los domingos y que tiene el pie en el mundo y con Dios y que engaña y que pide diezmos y ofrendas y que tiene templos hechos por manos humanas y se glorean en las congregaciones y en la gente que tienen, ese no es Dios. Ahora, esta es palabra de Dios, no es palabra mía, porque muchos a mí me dicen, o sea, tú dices que todos los cristianos están mal, yo no lo digo, aquí está la palabra. Estamos en los tiempos de apostasía. Fíjese bien lo que dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, no pocos hermanos, muchos, y cuando dice muchos, es la mayoría, falsos profetas han salido por el mundo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la palabra profeta es bíblica, ¿sí? Y un profeta, anteriormente, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Samuel, se conocían como videntes, lo que hoy conocemos como adivinos. Pero está mal empleada la palabra adivino, porque un adivino trata de adivinar, pero un verdadero profeta no adivina. Un verdadero profeta dice cuando Dios, como le dijo a Noé, hazte un arca porque voy a terminar con un diluvio. Entonces, profetizó con la verdadera voz de Dios y se cumplió la profecía que Noé estuvo predicando durante más de 100 años. De igual manera, muchos falsos profetas que dicen, no te preocupes, tú ya eres salvo, Dios es amor, no te vas a perder, tú sigue con la palabra, sigue diezmando, sigue ofreciendo y Dios te va a decir. Y son falsos profetas. Y lamentablemente muchos se van a dar cuenta hasta que venga Cristo cómo fueron engañados. Y hay muchos que ya se dieron cuenta que estuvieron años en esas congregaciones, cómo fueron engañados también, porque lo que les profetizaron no se cumplió en sus vidas. Y recuerde, una profecía habla tanto del bien como del mal. Así Dios habla por medio de los representantes. Un ejemplo, yo he dicho anteriormente a un hermano que peca, hermano, si usted practica el pecado y sigue pecando va a ser del diablo, Dios lo va a hacer a un lado. Le va a quitar la revelación, le va a endurecer su corazón y va a quedar en el mundo. Pero si usted se arrepiente, con un corazón quebrantado, Él es fiel y justo para perdonarlo de toda maldad y que le regrese nuevamente el poder y el conocimiento. Bien, hubo algunos que sí creyeron y siguen aquí y se cumplió la profecía. Y hubo otros que no creyeron y ya están en el mundo. Entonces, los falsos profetas generalmente no hablan de maldición. Y hablan de maldición cuando no da usted dinero, cuando usted no diezma, cuando usted no ofrenda. Ahí sí hablan de maldición. Pero no hablan de maldición cuando usted no le quiere dar la vida a Dios. Hablan de otras cosas y profetizan cosas que son mentiras, que no vienen en la Biblia. Y luego pasa el tiempo y no se cumple
lo que ellos dijeron. Ahora, muchos falsos profetas han salido por el mundo, no por la casa de Dios, porque ellos son del mundo y el mundo los escucha, porque al mundo le gusta que le rasquen el oído, porque al mundo le gusta oír estas falsas profecías, probar, y ese es un mandamiento que Dios nos deja a usted y a mí, bendito hermano. Ahora, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y yo le decía la vez pasada que en las enseñanzas pasadas, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús fue un hombre como usted y que yo, y que estuvo en carne, y que fue menor que los ángeles, y que gracias a la fe y a la presencia de Dios pudo ir a la cruz y pudo caminar una vida recta en obediencia total, poniéndolo como ejemplo, porque ese es el amor de Dios. Todo el que confiesa la cruz, todo el que confiesa obediencia, todo el que confiesa santidad, todo el que confiesa rectitud, todo el que habla de una vida intachable, de una virgen sin mancha, para los pecadores como Caín, legalismo, hipocresía, mentira. Pero para los que confesamos que Jesús vino en carne y ponemos el ejemplo con nuestras vidas por medio de la fe, predicando primeramente a Cristo y nuestro ejemplo, y luego decir yo soy un imitador, porque tengo el fruto también en esta carne, porque Cristo Jesús estuvo en la carne, pero no militó en la carne, y se despojó, y no siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y nació, y fue menor que los ángeles. Y en el cuerpo humano recibió en el Jordán el Espíritu de su Padre, y Cristo Jesús no pecó. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz, y yo predico a Cristo con ejemplo. Yo predico a Cristo y le doy gloria a Dios y de su poder que nos delegó, porque hoy camino en el mar. Porque si Cristo nos dejó el ejemplo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo el que viene a mí tome su cruz y sígame, es porque Cristo, confieso yo que vino en carne, que se hizo menor que nosotros, y que nos dejó este amor y esta fe de que Él, siendo un ser humano, pudo guardar los mandamientos, y hoy también nosotros predicamos a Cristo crucificado para que nosotros tomemos la cruz y seamos seguidores. En esto conocemos a Satanás y un verdadero obrero. Los que están predicando santidad, los que están predicando obediencia total, los que están predicando rectitud, los que están predicando tomar su cruz, los que son pocos el día de hoy, esos son los hijos de Dios. Y los que están predicando a la carne y los que permiten pecado, porque yo ya he dicho anteriormente, ¿verdad? Toda la gente que Dios ha hecho a un lado aquí porque no quisieron arrepentirse y llamaron las tinieblas, se fueron a congregaciones y están en congregaciones donde les siguen dando la palabra, pero Satanás los engaña. Y ahí está el espíritu de error. No confiesan que Jesús vino en carne. Ya le dije que es confesar que Jesús vino en carne. Ojalá tenga usted entendimiento. No es decirlo, Jesús nació en carne. No, eso no es. No, es con sus hechos. Es que usted creyó. Es que usted sabe que Cristo Jesús vino como un ser humano a mostrarnos mediante la fe que Él trajo a su Padre y caminó una vida recta. Bueno, mañana amplío más un poquito este versículo, se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 7. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del Éculo Santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.